¿Qué tal, damas y caballeros? Muy buenas tardes. Esperando que todos y cada uno de ustedes esté muy bien el día de hoy. Les damos una gustosa bienvenida a este webinar, a este evento online que vamos a tener el día de hoy, el cual, créanme que será un tema muy interesante, un tema el cual seguramente no han visto en la mayoría de webinars, un tema el cual se basa totalmente en la realidad. Una realidad que muchas veces puede ser bastante complicada, bastante cruda incluso. Así que, sin mucho más que decir, me gustaría presentarles a Gabriel Cruz, presidente y bueno, administrador de la Asociación Mexicana de Investigadores Digitales de la Ciberseguridad en Internet. Y bueno, ¿quién mejor que una persona la cual está ampliamente comprometida con las causas sociales y apoyar a víctimas de distintos delitos digitales, cibernéticos, cuestiones que yo creo que absolutamente todos nosotros podemos llegar a vivir o incluso que a lo mejor ya las hemos vivido? Así que, sin más preámbulo, Gabriel, pues bueno, es un gusto tenerte por aquí y el público es tuyo. Estamos muy emocionados por este webinar y bueno, adelante. Ok, muchas gracias, Misael. Buenas tardes a todos los que nos hicieron el favor de ingresar eh, a esta reunión. Yo me presento, mi nombre es Gabriel Cruz, soy miembro de la AMICSI, Asociación Mexicana de Investigadores Digitales de la Ciberseguridad en Internet. Es una asociación sin fines de lucro, pero que está dedicada a la concientización, a la prevención y a la investigación de los delitos cibernéticos, delitos informáticos, o tiene otros términos, cibercrimen, cibercriminalidad, como lo quieran llamar. Esta asociación surge, somos nuevos, estamos todavía en pañales, tenemos aproximadamente 2 años, pero ¿por qué surge esta asociación? En nuestro país, lamentablemente, los delitos han ido al alza y las tecnologías son al medio, ¿no? Lamentablemente, este tema se está desbordando de las manos de nuestras autoridades, que sí es cierto, hay unidades de policía cibernética en cada estado, eh, no hay el personal o no hay esa inversión tecnológica para invertir. Entre mi experiencia que yo tengo, he trabajado en diferentes instituciones de gobierno. Yo empecé como agente de la Policía de Investigación hace aproximadamente 15 años, más o menos, aquí en la CDMX, antes era Distrito Federal. Se inició una unidad de investigación cibernética. Estamos hablando de unos tiempos donde apenas estaba dando a conocer los delitos cibernéticos relacionado a los delitos comunes, ¿no? Entonces, a partir de ahí he pasado por diferentes instancias, áreas de informática, área de procesamiento de datos, y mi último trabajo fue en la Comisión Nacional de Búsqueda en el área de procesamiento de datos. Lamentablemente, bueno, aquí es política, los tiempos cambian, tuvimos que salirnos de ahí, ¿no? Pero a partir de todo este recorrido que yo he tenido desde 2008 hasta acá, eh, me doy cuenta de que los delitos cibernéticos han crecido exponencialmente, ¿no? Entonces, yo tengo la carrera de ingeniería en computación y tenemos una pequeña carrera técnica universitaria en investigación policial. Entonces, voy a hacer mi presentación y voy a tratar de ser lo más claro que pueda. Pueden hacer sus preguntas y bueno, voy a hacer la presentación de la pantalla. Sí, en la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto, Gabriel, se ve. Ok, ok, comenzamos. Bueno, como se mencionaba hace un momento, mi nombre es Gabriel Cruz, soy miembro de la asociación y pues vamos a hablar de un tema, ¿no? Ciberdelitos y ficción, tecnología contra el crimen, ¿no? Pues para esto vamos a tener que ver qué sucede en Internet. Y hay en podemos ser víctimas todos, sin querer, simplemente dando un clic, entrando a un enlace, entrando a una página web, entrando a un foro, ¿no? Hay delitos como lo que es pornografía infantil, como es la vulneración de cuentas de WhatsApp, por ejemplo, de Facebook, lo que son ahorita las aplicaciones montadeudas, ¿no?
el robo de datos. El robo de datos, por ejemplo, el INE, por ejemplo, el IMSS, por ejemplo, Telcel, por ejemplo, AT&T, ¿no? Homicidios, feminicidios, extorsiones, secuestros virtuales, eh, secuestros, audes, voz, todo esto de una manera digital, ¿no? Entonces aquí es donde entran las diferentes tecnologías. Nuestra sociedad, y sobre todo aquí en México, desde el 2008, la tecnología ha avanzado bastante. Antes nosotros, o se hacía una investigación, las investigaciones que se hacían era hacia ciertas plataformas que eran reducidas. Por ejemplo, antes, pues por ejemplo, WhatsApp, Telegram, por ejemplo, redes sociales, como por ejemplo TikTok, no había. Con el tiempo se han ido sumando estas tecnologías, estas plataformas, que hacen que la vida sea un poco más sencilla, ya que pues acerca al usuario, intercambio de mensajes, intercambio de contenido multimedia, pero sí es cierto que la tecnología nos ha beneficiado, también tiene su lado oscuro. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren sacar beneficio de la tecnología y de los usuarios. ¿Cuál es este beneficio? Primero, lo económico, ¿no? Lo que remunera. Y lo siguiente son los datos personales de una persona. ¿Por qué es importante desde el punto de la asociación que la sociedad esté informada? Porque no tenemos una cultura digital, es muy poca. Y en las escuelas, lo que a nosotros nos ha tocado, pues esta cultura digital es casi nula, ¿no? Sí nos dicen cómo conectarnos, por ejemplo, vía remota, cómo bajar una aplicación, cómo hacer un correo, pero no nos dicen las medidas de ciberseguridad. ¿Quién no en la actualidad pues ya tiene no tiene tiene una computadora, tiene un celular, por ejemplo, tiene un correo electrónico, tiene esta aplicación de mensajería instantánea que es WhatsApp, WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, Telegram, que es otra, ¿no? Que esta aplicación de Telegram bueno, es ahí un nido, espacio digital para este tipo de delitos, ¿no? Desde la pornografía infantil, desde la piratería, desde la extorsión, ¿no? Desde los montalikes, ¿no? ¿A quién no le ha tocado que a lo mejor le ha llegado un mensajito? ¿Sabes qué? Pues si le das un like a un video, pues te vamos a dar 50 pesos, ¿no? Ya desde ahí ya tenemos ese problema digital porque la gente cae, ¿no? Pues ahora sí, lo fácil que es ese tipo de tareas, pues cuál es cómo ganan, pues nuestros datos personales, ¿no? Ya que nuestros datos pueden sufrir algún daño, pueden estar expuestos en la red, o sobre todo que seamos víctimas de delitos como la supresión de identidad, ¿no? En la actualidad, existen una gran variedad de delitos cibernéticos o delitos informáticos. Pero lamentablemente nosotros no tenemos, más bien el país no tiene una jurisdicción o una legislación informática, porque estos delitos cibernéticos van avanzando muy rápido. Entonces, en lo que se tipifica o se hace ese tipo penal para cierto delito, esto ya avanzó. Entonces, pues antes nada más era, por ejemplo, el robo, ¿no? El robo de datos, ahorita ya está el fraude, con técnicas, por ejemplo, el phishing, por ejemplo, el robo de vehículos a través de las redes sociales, en donde citan a la posible víctima por medio de Facebook, ¿no? Lo citan físicamente en algún lugar a esta persona y les roban el dinero, inclusive, bueno, eh, se escucha un poco frío hasta la vida, ¿no? Pero ahí es donde el usuario no toma estas medidas de precaución, medidas digitales, porque también el usuario se deja llevar por este tipo de anuncios, ¿no? Ah, bueno, si sabemos que a lo mejor un artículo como un vehículo cuesta 100,000 pesos y nos ofrecen 50,000 pesos, pues bueno, ahí entraría yo creo el sentido común que muchas veces no tenemos o el usuario no lo tiene, ¿no? Bueno, y también aparte de que la procuración de justicia es lenta, ¿no? Porque si alguien es víctima de un delito informático, un delito cibernético, se va a denunciar, al menos en la CDMX,
en las diferentes coordinaciones de las alcaldías para denunciar ante el Ministerio Público que uno ha sido víctima, pues bueno, ahí entra la burocracia, ¿no? Porque pues el MP no está capacitado, hay poco personal, no se le da ese seguimiento, los propios policías hacen que no denunciemos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que las cifras o las estadísticas no se vayan o no se reflejen a cifras altas, ¿no? Que se le llama o lo que es maquillaje de cifras, ¿no? Entonces, por eso se dice que, pues bueno, el delito va a la baja, no pasa nada. Simplemente, pues sí pasa, ¿no? Pero o no se denuncia o simplemente o hacen las autoridades que no se denuncien, ¿no? Y aparte el tiempo que uno pasa para denunciar, ¿no? Puede ser 3, 4, 5, 6, 8 horas, ¿no? Eso es en la CDMX. En el Estado de México, bueno, quien haya sufrido o haya sido víctima de un delito, pues bueno, sabe uno muy bien cómo se maneja, ¿no? Entonces, sí es algo complicado, ¿no? Entonces, eh, aquí viene la importancia de tener esa cultura de prevención. Hay estadísticas, obviamente esta presentación la hice hace como un año más o menos, o lo que es el INEGI en el 2020 indica, ¿no? En base a un estudio, que en México hay 84.1 millones de usuarios de Internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares. Significa que cada usuario tiene hasta 2 o 3 líneas, ¿no? 2 teléfonos. Obviamente, con este nivel de conexión a la red, pues como lo mencioné hace rato, también nos exponemos a los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, pues es muy fácil, o bueno, para las personas que tengan ciertos conocimientos en la informática, pues tratar de sacar un provecho de los usuarios que, por ejemplo, pues se meten a la red, se meten a alguna página y no tienen esa cultura. Vamos ¿qué es lo que percibe la sociedad en estos tiempos? Pues la percepción de la sociedad no es la misma que se tenía hace 20 años, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ahorita la red de internet, conexión es muy rápida. Antes era de una línea telefónica y era muy lenta. Obviamente, cuando se empieza a globalizar todo lo que es la red, lo que es internet, y empiezan a llegar diferentes proveedores, ¿no? Porque antes, por ejemplo, nada más era Telmex. Actualmente, pues hay diferentes, ¿no? Hay Easy, hay Totaplay, hay Telcel, que proveen el servicio de Internet. Entonces, lo que pasa es que esto se globaliza y obviamente no solamente nos tenemos que cuidar de los ciberdelincuentes de casa, también nos tenemos que cuidar de los ciberdelincuentes o hackers de otros países, ¿no? Por ejemplo, China, por ejemplo, Rusia, ¿no? Entonces, esto, aparte de que se globaliza, pues también nos acerca a una sociedad de otros países, por ejemplo, pues por la comunicación, mensajes de texto, llamadas telefónicas, las redes sociales. Las redes sociales, pues en su momento, pues nada más era Facebook, ¿no? O quien no tuvo a lo mejor eh, Hi-Fi 5, ¿no? Todavía recuerdo esa red social. Después llegó Facebook y ahorita pues ya tenemos TikTok, ¿no? Ya tenemos diferentes redes sociales, pero es para diferentes tipos de usuarios. Desde el 2019, los delitos cibernéticos han sufrido un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque pues a todos nos mandaron a casa, ¿no? A trabajar desde casa, conectarnos vía remota, salen nuevas plataformas, por ejemplo, ¿no? Pero también hay más delitos digitales, más delitos cibernéticos. Porque al final, ¿qué es lo que quiere el delincuente? Pues nuestro dinero. Voy a pasar un poquito rápido la presentación. Aquí les presento algunos conceptos o algunas definiciones de lo que es un delito cibernético, ¿no? Nidia Caligari la define como el delito informático es aquel que se da con la ayuda de la informática o de técnicas anexas. Claro está que dicho concepto solo percibe el delito informático como un instrumento y no como objetivo de un delito. Y así hay diferentes conceptos y aquí tenemos otro concepto de Julio Telles Valdés, es un doctor de la UNAM que se dedica a dar también este tipo de pláticas y él lo define como delito informático de dos maneras. Siendo la primera, las conductas típicas antijurídicas y culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin.
Y las segundas, actitudes ilícitas en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin. ¿Por qué sí es importante definir este tipo de delitos como medio o como fin, no? Como medio es, por ejemplo, si queremos cometer el delito de extorsión. El ciberdelincuente, si quiere cometer el delito de extorsión, el medio puede ser una red social, ¿no? Y como fin, pongo un ejemplo, la base de datos del IMSS, que ahorita se dio hace unos días, pero esta base de datos del IMSS de pensionados se hizo desde agosto, si no mal recuerdo, desde el 9 de agosto. Porque es muy delicado este tipo de situaciones, que a lo mejor el gobierno a veces lo minimiza, ¿no? Simplemente pues porque esas bases de datos, a pesar de que estén en texto plano, pues traen diferentes datos, por ejemplo, el nombre, el apellido, traen la dirección, traen teléfonos, traen los padecimientos de la persona, traen el RFC, traen el CUR, ¿no? Entonces, si tan es tan fácil de hackear o de vulnerar un sistema de gobierno, pues obviamente estas bases de datos se van a empezar a vender en la dark web, en foros oscuros, en Telegram, ¿no? Entonces, un archivo que estaba viendo que pesa 1.2 gigas, eh, pues lo están dando por 50,000 pesos. Y la persona o el delincuente que tenga el dinero para comprar, pues utiliza este tipo de bases para hostigar, para presionar, para amenazar, que son los famosos call centers. Entonces, sí es delicado cómo no hay una ciberseguridad en nuestro gobierno, ¿no? Ahorita tenemos un tema con la curva biométrica. Se hizo un video de cómo cualquier persona que tenga un dato, simplemente el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento, pues, se pueden crear estas cuentas en estas plataformas de gobierno. Lamentablemente, como no hay esa ciberseguridad en el gobierno, pues se puede lucrar con esta información. Esta información es muy delicada, a lo mejor no lo tenemos así como muy presente, pero que nuestra información esté en la red, sí es muy delicado, porque podemos ser víctimas simplemente de extorsión. Y bueno, ¿y cómo obtienen los delincuentes? O ya, si los delincuentes tienen esta información, ¿cómo saben cómo es mi casa, por ejemplo, ¿no? Para recibir una llamada de extorsión, ¿sabes qué? Si no me das 50,000 pesos o si no depositas 50,000 pesos, pues voy a matar a tu familia y te dan características desde tu casa, todo, ¿no? Pues, obviamente, pues se meten a Google Maps para ver, ¿no? La fachada. Entonces, así es como comienza lo que es un delito digital. Hay muchas herramientas que utilizan estos delincuentes para obtener ese recurso, ¿no? Voy a seguir pasando la presentación. Una de las problemáticas de estos delitos cibernéticos o informáticos es la jurisdicción, ya que no respetan fronteras. Es un ejemplo, ¿no? Un fraude, ¿no? Un fraude nigeriano, ahorita, por ejemplo, los préstamos, los multadeudas, que los sujetos activos, los ciberdelincuentes, pueden estar en otro estado de la República o en otro país, mientras que el pasivo se puede localizar, por ejemplo, en la CDMX, ¿no? Ahorita ha sonado mucho, y vuelvo a lo mismo, a las montadeudas, ¿no? Que es un problema social, que cómo es posible que surjan estas aplicaciones y no tengan una regulación y sobre todo que no haya una investigación por parte de las autoridades y también la prevención, ¿no? Los hábitos preventivos digitales del usuario, ¿no? Entonces, el problema es de que, por ejemplo, el usuario ve una aplicación, les ofrecen 5,000, 10,000, 15,000 pesos con mínimos requisitos, se le deposita, pero lo que el usuario no ve es que lo que él está vendiendo también es su información, desde un nombre, porque obviamente pues les piden su INE, ya tenemos, ya los delincuentes tienen el nombre, ya tienen una dirección, ya tienen el número telefónico, pero para instalar estas aplicaciones en un dispositivo, estas aplicaciones piden permisos. ¿Cuáles son estos permisos? Pues, por ejemplo, la geolocalización, ese es uno. Acceso a la agenda, acceso al contenido multimedia, acceso
a lo que son la agenda. Entonces, ya con esta información, los ciberdelincuentes llegan a otro paso. Primero es obtener la información y segundo es empezar a amenazar, que es el modus operandi, ¿no? ¿Sabes qué? Si no me pagas, si te presté 1,000 pesos, quiero que me pagues 5,000. Si no me pagas, voy a exponer tus datos, ¿no? Y si dentro de esa galería hay fotos o hay información sensible, pues empiezan a amenazar, ¿no? ¿Sabes qué? Lo voy a exponer en la red, te voy a quemar. Y entonces es donde el usuario se empieza a sentir presionado, empieza a sentir esa presión. eh, yo siempre lo he dicho, tan difícil que no sabe hacia dónde acudir, dónde orientarse. Entonces ha habido casos de que, pues, intentos de suicidios por esta presión de estas personas, ¿no? Que lo que antes era el gota a gota, pues ahora están en estas aplicaciones montadeudas, ¿no? Y entonces estamos hablando que primero, pues era el lucro. Estamos hablando de extorsión. Pero ya con estos datos, ya estamos hablando de un posible secuestro virtual. Pero como ya tenemos este contenido multimedia, fotos, por ejemplo, pues ya estamos hablando de trata de blancas, ¿no? Ya estamos hablando de pornografía, ya estamos hablando de venta de tus datos personales a foros, o lo que hemos visto, la usurpación de identidad, porque ya con estos datos, ya con posiblemente datos de tus tarjetas, contraseñas, nosotros ya podemos, más bien no nosotros, la ciberdelincuente ya puede sacar un crédito al nombre, ¿no?, de la víctima, ya puede sacar un vehículo, ya puede pedir un préstamo, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy delicado, ¿no? Entonces sí debemos, el usuario final, sí debe tener ese cuidado con lo que hace con sus dispositivos, en este caso un teléfono celular o una computadora. Aquí en esta lámina presento delitos clasificados como cibernéticos. Obviamente, pues aquí, como lo comenté, entran los fraudes, la manipulación de programas, la manipulación de datos y manipulación de los datos de salida, pero hay más. Estamos hablando de homicidios, estamos hablando de feminicidios, y aquí me dan de preguntar, bueno, ¿y por qué un feminicidio sería un delito cibernético? Pues porque el medio pudo haber sido un teléfono, pudo ser una red social, pudo haber sido un correo electrónico. Entonces, sí entra, ¿no? Entra, por ejemplo, el secuestro, entra en lo que es el secuestro virtual. Entonces, todo este tipo de delitos se convierten en delitos cibernéticos porque ya hay una tecnología involucrada, hay un Internet involucrado, ¿no? Entonces, sí es importante clasificarlos como delitos cibernéticos. Tenemos las falsificaciones informáticas, tenemos el sabotaje informático y el acceso no autorizado. Por ejemplo, de repente hay noticias, es que hackearon el gobierno municipal de, por ejemplo, Sinaloa, ¿no? Es que hackearon la página oficial de la CDMX, ¿no? Entonces, pues sí son accesos no autorizados porque al final, pues hacen esa extracción de información y hacen esa alteración, ¿no? Por ejemplo, de una página web. Entonces, sí es no nada más al usuario, sino también al gobierno. ¿Por qué al gobierno? Se supone que el gobierno nos debe de proteger. Ahorita con la austeridad o lo que nosotros hemos visto como asociación, es de que no se invierte en especialistas, no se invierte en personal capacitado para tener todo este tipo de sistemas seguros, ¿no? Entonces ahí viene la vulneración de este tipo de plataformas y obviamente nosotros como contribuyentes también, ¿no? Porque tienen nuestros datos, ¿no? Como medio, como un medio, como un instrumento o un medio. En esta categoría se contemplan las conductas probablemente delictivas que se valen de las computadoras como medio, ¿no? Bueno, vamos a mencionar algunos: exhibición, publicación, difusión, intercambio y comercialización de pornografía infantil. Aquí sí es muy importante y ese delito es muy delicado porque se da simplemente con el almacenamiento de una imagen. Aunque la persona no sea activa o se lo hayan pasado, por ejemplo, por Telegram, por correo, por un mensaje, simplemente por tener este tipo de material en un dispositivo como un teléfono, puede caer en lo que es un delito, ¿no? En el artículo, si no mal recuerdo, 187 del Código Penal de la CDMX, ¿no? Sí es muy delicado cuando entre usuarios se pasan esos archivos, ¿no? Extorsiones y fraudes electrónicos y amenazas. Bueno, ya lo habíamos hablado.
las famosas montadeudas, pero también vienen las extorsión vía telefónica, en donde nos amenazan con hacernos daños a nuestra familia, a nuestro patrimonio y sobre todo a los negocios, ¿no? Si no se deposita cierta cantidad, ¿no? Pero muchas veces estas extorsiones o estos fraudes vienen de un centro penitenciario, de un reclusorio, ¿no? Pero ¿cómo ellos obtienen estas bases de datos? Ya lo he mencionado, por la venta, ¿no? Por ahí alguien filtra la base de datos y la vende, los delincuentes la obtienen y es el modo de que ellos obtengan esta economía, este dinero. Negociación, falsificación de documentos vía computarizada. Un ejemplo es aquí en la CDMX, Santo Domingo, ¿no? Donde pueden falsificar desde un acta de nacimiento, desde un título, hasta un registro de público de la propiedad, ¿no? Porque en negociaciones de secuestro bueno, es lo mismo de lo que es extorsión. Obviamente, ¿cuál es el medio? Por lo general, es un teléfono. Aquí ya tenemos un tema, porque antes las compañías telefónicas eran pocas, Telcel, Movistar, AT&T. Ahorita ya entraron en juego más proveedores, Walmart, Tabay, está Altán, está Telecomunicaciones 360, está Oxxo, está CFE, que es Comisión Federal de Electricidad, que ya también está dando este servicio de telefonía. Entonces sí tenemos ese tema ahorita porque para solicitar esta información no es tan fácil. Hay burocracia ahí, ¿no? En su momento, antes se tardaban hasta 15, 20 días, un mes, ¿no? Para que el proveedor de internet o del servicio contestara a las autoridades. Ahora, si no mal recuerdo, ya es un poco más rápido, es de 2 a 3 días. Pero, pues bueno, en 2, 3 días se puede hacer mucho. El delincuente puede hacer mucho, ¿no? Entonces, entre más tiempo pasa, un principio de la criminalística, entre más tiempo pasa, la verdad se aleja, ¿no? Aprovechamiento indebido o violación de códigos para ingresar a sistemas. Bueno, el hackeo que sufrió el INE, ¿no? De sus bases de datos. No necesariamente un hacker va a violar esa seguridad. Muchas veces es el personal que está trabajando en esas instituciones que hacen este tipo de extracción para la venta, ¿no? Entonces, no se necesita ser un hacker. Muchas veces es el mismo personal. Y bueno, variación de destino de sumas de dinero o otras cuentas, transferencias electrónicas. Pues ahorita me suena, por ejemplo, el huachicoleo fiscal, ¿no? Ahorita con la bronca de la Marina, con todo esto del huachicoleo, pues bueno, ahí vienen las transferencias, bueno, es un tema ahí, ¿no? Como, a ver, permítame un segundito. Como fin objeto. En esta categoría se contemplan las conductas probablemente delictivas que van dirigidas en contra de la computadora, accesorios o programas como actividad física. Algunos ejemplos de estas actividades son, bueno, manipulación en los datos e información contenida en archivos o soportes físicos informáticos ajenos. Bueno, pues como lo habíamos hablado, las bases de datos, ¿no? De las diferentes entidades gubernamentales, ¿no? Lo mismo, acceso a los datos y utilización de los mismos porque no está autorizado para ello, es el mismo punto de arriba. Y utilización de computadores con fines fraudulentos sin conexión a Internet. Pues también, muchas veces las personas que quieren craquear, por ejemplo, un programa, que quieren bajar un programa, una película, que se meten, por ejemplo, a diferentes páginas para obtener algo gratis sin pagar, ahí es donde tenemos un problema, porque estos programas ya vienen infectados, ya vienen con alguna rutina, ya vienen con alguna instrucción, y ahí es donde también tenemos problemas. Lo voy a seguir pasando un poquito rápido. Ok, lo que había mencionado, ¿no? Cracker, ¿no? Hay diferentes tipos de delincuentes, desde lo que es un hacker sombrero gris, el hacker sombrero blanco, y el cracker, ¿no? Que se dedica a craquear programas. Aquí les pongo un ejemplo, que es el Nitro. Obviamente, este tipo de tutoriales están en la red, cómo se puede obtener la licencia de un programa. Y lo que hace este programa, bueno, es edición de documentos PDF, que se puede editar, se puede escribir, pero bueno, eso es lo que hace un cracker, ¿no? Conocido como un pirata informático. Porque vamos a exponer un caso de feminicidio y vamos a ver cómo las tecnologías juegan un rol importante. Entonces, vamos a comenzar. Permítame un segundito en lo que comparto la pantalla. Ok. Vamos a exponer el caso de Javier Méndez Ovalle.
Este, este caso se da, como si no me recuerdo, en el año 2013, el 30 de junio. Vamos a poner, bueno, les voy a proporcionar aquí los datos del expediente en su momento. Y lo que yo había comentado hace rato, sujetos activos y pasivos. Aquí tenemos los datos, nombre, Sandra Camacho. Ella en su momento, en el 2013, tenía 19 años. Su ocupación era desempleada, acaba de acabar la prepa. Su fecha de desaparición fue el 27 de junio del 2013. Las causas de muerte: estrangulamiento, cuartizamiento y contusiones múltiples. De la aparición de su cadáver fue el 30 de junio del 2013, ¿no? Es, ella sería el actor pasivo. El actor activo, bueno, es esta persona que se llama Javier Méndez Ovalle, igual, 19 años, ocupación estudiante, fecha que se le dio por última vez es el 4 de julio, después de los hechos, y a él se le buscaba en su momento por el homicidio de Sandra Camacho, ¿no? ¿Cuál es el modus operandi de él? Contacta a su víctima por medio de la red social Facebook y él le ofrece ayudarla a conseguir empleo, ¿no? Toda esta información está pública en Internet. Ustedes, si en Google ponen Javier Méndez Ovalle, les va a salir un sinfín de información. Antecedentes: una persona del sexo femenino es encontrada en la zona de Tlatelolco. La adolescente aparentemente salió de su casa el viernes 28 de junio del 2013 hacia el Distrito Federal. Ahorita ya es CDMX, ¿no? Y sin embargo ya no regresa a su casa. ¿Ella qué le dice a sus familiares? Pues les dijo que que ella iba a ir a comprar unos libros. Nunca les dice a su mamá, que su mamá es profesora, nunca les dice que se va a contactar con una persona que conoció por Facebook. Entonces, ella se viene para acá, para la CDMX, se contacta con Javier Méndez Ovalle, y bueno, les voy a presentar un video de una reseña de hechos realizada por el reportero C4 Jiménez, a ver si se escucha. Oso publicó el miércoles días para abrir las carpetas de la información y desclasificar otro archivo policial. Vamos a las cortinas del pasado con el jefe de la última pasada Luis Díaz. Ríos tuvo una tarde un golpe al ego y ser llamado NEP por un motivo suficiente para que Javier Méndez Ovalle se convirtiera en feminicida. Pensaron que su inteligencia y sus medallas lo ayudarían a conquistar el corazón de una joven que conoció en Internet, pero su plan no salió como él esperaba. Hoy, en los expedientes C4, el asesino. De junio de 2013, la cabra hallazgo se haría en la jardinera que hay en común de la unidad habitacional de una mujer, como Sandra, 17 años. Se puede conocer que Sandra, de vista por última vez en gran taller de Javier Méndez Ovalle, estudiante de 19 años. Sandra y Javier se conocieron por Instagram. Fueron al cine y después al departamento de Javier Tlatelolco. Conocimientos y medallas. Había ganado en la Olimpiada Nacional en Física y también una Olimpiada Internacional, pero no logró impresionarla. Por el contrario, ella se volvió considerando con algo sin burla. Sacó su plan de batallar o matando a través de la atención. En este caso, el coeficiente se convirtió en feminicida. En el caso que Clina huyó de la ciudad, cuando no sigue apartamento, el cuerpo tendrá de fuera. Ha sido asesinado en ese lugar. Se dice también una orden de aprehensión en su contra. Lo que sí son, la policía lo buscó
fue detenido el 20 de julio de 2014 frente al Puente del Río. Ha agarrado a la Ciudad de México para los delitos de homicidio culposo agravado. Declaraciones. Señaló que Sandra se le eso lo enojó. Lo hizo que la asesinara. Javier Méndez Ovalle, que sería condenado a 50 años de cárcel y pago de 456,85 pesos por daños. Llamado el asesino lleva 8 años en prisión. Ahora, nada ni nadie. Explicando las matemáticas y ya convertirse en asesino. Ok, pues bueno, este caso es muy importante y muy delicado porque la investigación que lleva en ese entonces la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es a través de las tecnologías, porque el medio fue Facebook, fueron redes sociales. Pero obviamente hay más tecnologías involucradas en este caso. Eh, ya comenté una que es la red social, pero también viene siendo correos electrónicos, viene siendo lo que son laptops, computadoras y USBs, memorias USBs. Entonces, por eso el feminicidio se dice que es un delito cibernético. Las direcciones bancarias, telefonía celular y laptop, ¿no? Y es aquí donde las tecnologías ayudan a resolver este tipo de delitos, ayudan a detener a una persona que es culpable, ¿no? Ayuda a que un juez ponga una pena, como en este caso de 50 años, a un feminicida. Pero atrás de todo esto, pues obviamente hay una investigación de campo, una investigación de escritorio, una investigación tecnológica. Y aquí interviene algo que nosotros llamamos cómputo forense, porque obviamente toda esta evidencia digital se tiene que analizar con sus protocolos, ¿no? Entonces, ¿qué es el cómputo forense? ¿Qué es la informática forense? Pues es la aplicación de técnicas científicas y analíticas tecnológicas. Y consta de 5 pasos: la identificación, la preservación, el análisis, la presentación y la documentación, ¿no? Entonces, estas técnicas se aplican a lo que se les llama dictámenes, dictámenes en informática forense, que hay peritos, ¿no? Hay peritos que realizan este tipo de dictámenes, ya sea en telefonía celular, ya sea en informática, ya sea en redes, ya sea en videoforense, ¿no? ¿Qué es lo que se aplicó en esta investigación de este feminicidio? ¿Cómo se inicia esta investigación? Y es donde los usuarios sí debemos estar muy conscientes, porque ahorita, bueno, hay un robo digital, hay un fraude digital, y el usuario piensa que en las redes es donde se tiene que denunciar. Y obviamente no. La denuncia es ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación, ¿no? En ese momento, el Ministerio Público ordena hacer una investigación de unas cuentas de Facebook y de unas computadoras. Aquí les muestro yo unas imágenes de la computadora de su momento de Sandra, de cómo se hizo este análisis, ¿no? Y aquí se muestra el software que se utilizó para hacer ese análisis de esa computadora, en este caso del disco duro, y que se utilizó el software Access Data FTK, y se hace un análisis de todo el contenido del disco duro. Aquí nos ordenan a nosotros, en ese tiempo a la Policía Cibernética, analizar e investigar las redes sociales de Sandy Gómez. Y aquí es donde entra en juego los proveedores de Internet, porque obviamente hay un Facebook y el Ministerio Público tiene que pedir a Facebook información de esa cuenta. Por ejemplo, ahí se pone javier.peo, ¿no? ¿Y cuál es la información que nos da Facebook? Nos da, por ejemplo, los correos electrónicos que están vinculados a esa cuenta, nos da el nombre, nos da el apellido, nos da un teléfono, en este caso más de un teléfono, nos dan las direcciones IPs, ¿no? Aquí les muestro en un documento PDF esta información, y aquí nos da, cuando una autoridad pide información a Facebook, ¿qué es lo que da Facebook a la autoridad? Pues direcciones IPs.
Muchas veces la gente confunde que si hace esta denuncia, es que una cuenta de Face, me robó, es que una cuenta de Facebook me pidió dinero, quiero que lo investiguen, ¿no? Facebook no da información del contenido de la red, pero da datos técnicos, como cuáles, como una dirección IP. Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica a un dispositivo cuando se conecta a Internet. En este caso, lo que hace Facebook da todas estas IPs, ¿no? Estas, son muchas. Aquí el juego del analista o del policía de investigación o del perito es empezar a analizar todo esto, ¿no? Porque, pues bueno, aquí vemos puros números, pero estos números nos dicen mucho. Por ejemplo, nos pueden decir desde el proveedor de Internet, que puede ser Telmex, y una vez que nosotros identificamos a ese proveedor, las autoridades tienen que pedir información a ese proveedor de esta IP. ¿Y qué es lo que dice Telmex, por ejemplo? Bueno, esta IP le pertenece a Gabriel Cruz Cruz. Él es el que contrató el servicio y su dirección es el Estado de México, ¿no? Esa es una forma de investigar que en su momento fue lo que se hizo con estas cuentas de Javier Méndez Ovalle, ¿no? Pero hay un tema aquí, la burocracia, en lo que la Procuraduría o Fiscalía llega a solicitar esa información, pues bueno, pasan unos días en lo que se da esa contestación. Por eso es el tema muy importante de la legislación informática, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ellos solicitan la información y en tiempo real prácticamente les dan esos datos, ¿no? Vamos aquí por aquí tengamos un forma, a ver, esta información que da en su momento Facebook y ya que se identifica o el analista lo identificó, como pueden ver, son direcciones IPs. A este chavo lo detienen en Querétaro, ajá, pero es en base a la información que sale de estas tecnologías. Y aquí podemos ver que, bueno, está desde Toluca, Distrito Federal, y esta que está en Querétaro, ¿no? Ya desde aquí el analista lo que vio es de que dice, bueno, si salió una IP en Querétaro, es que posiblemente tiene familiares allá, ¿no? A él lo detienen en 2014, ¿no? Un año después. En julio, en agosto del 2014 él lo detienen, ¿no? Pero para esa detención se tuvieron que analizar todas estas tecnologías, estas IPs, estos correos electrónicos, estas computadoras, estas redes sociales. No nada más tenía un correo, tenía varios, por ejemplo, Javier Palma Moreno, buscar, ¿no? Voy a buscar un informe, quiero enseñarles un informe, a ver si es este. Ok, pero ¿cómo se da? Dentro de la investigación, obviamente, tiene que ser también operativa, ¿no? El Ministerio Público ordena a los policías hacer esta investigación, pero pues obviamente no se necesita ser un hacker, ¿no? Muchas veces se necesita la confianza, porque este face que estamos viendo, pues es de Sandra. Obviamente aquí se indica como Sandy Gómez. Sí, permítanme un segundo, estoy buscando unos mensajes, porque lo que hace el analista es que analiza esta red social y empieza a analizar todas las redes sociales que Sandra tuvo con otras personas, con otros usuarios. Ok, aquí en la página 52. Y aquí vemos desde el 25 de junio, obviamente desde tiempo atrás, ella ya tenía contacto, Sandy ya tenía contacto con Javier Méndez. ¿Cómo se da, pues, con estas laptops? ¿Cómo se da con estas UCBs? ¿Cómo se da con estas tecnologías? Porque dentro de este chat, si podemos observar, hay un número telefónico que Javier Méndez le da a Sandy. Y él le dice, oye, pues márcame, ¿no? Con este teléfono, lo que hizo el analista o el policía fue sacar de qué compañía pertenece. Entonces, sí es importante estos datos. De aquí se comienza todo. ¿Y cómo se da acceso a este Facebook? Pues obviamente Facebook no lo permite. Pues en una entrevista, ¿no? La mamá, si no mal recuerdo, era maestra. El policía hace esa entrevista y pues la mamá dice, no, pues yo no sé la contraseña de mi hija, ¿no? De sus redes sociales. Pero ella tiene una hermana chiquita, bueno, ahorita ya creo que ya está más grande, y la hermanita se sabía la contraseña de su hermana mayor. Y por medio de esta técnica de entrevista es como la gente puede acceder, obviamente con la autorización de la mamá
y por medio de un oficio ministerial, el agente puede hacer su trabajo y analiza. Y por medio de ese teléfono es que empiezan a sacar el hilo. Ese teléfono en su momento era Telmex y se puede identificar en la red. Y les voy a mostrar. Por ejemplo, este portal, que es del IFT, nos puede proporcionar la compañía. Aquí les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos una sábana telefónica. Y lo que nos da este portal, que es de acceso para todo público, nos da la compañía del teléfono. Entonces, esa es una forma de saber los datos de un número telefónico, que en este caso fue muy importante para identificar este número telefónico. Aquí viene en ese momento cómo estaba ese portal, qué compañía era, que era Telmex. Y obviamente nos dan ese número telefónico Telmex. Lamentablemente hay bases en la red que muestran información, nuestra información. De hecho, hay una base ya vieja en la red que nuestra información está expuesta, ¿no? Si no mal recuerdo, se llama ABC Teléfono. Y esta es una guía. Aquí un teléfono Telmex. Ahorita no tengo uno a la mano. A ver, hay que recordar uno, 57, 37, si no. Bueno, no está. Eh, no recuerdo algún número, pero bueno, aquí ustedes ingresan un teléfono Telmex y les van a dar datos del domicilio, datos del titular. Son fuentes abiertas que están en la red que nos permiten identificar ciertos datos como un teléfono telefónico, ¿no? Como un número telefónico, ¿no? Entonces, este es como empieza esta investigación, ¿no? Al final, ¿qué pasa con esta persona? En base a los análisis de las tecnologías, se logra la detención de Javier Méndez Ovalle, ¿no? Este caso es muy lamentable o muy triste porque él era un estudiante destacado, era de Politécnico. Él tenía buenas calificaciones, había otros países a concursar en físico-matemático. El problema fue de que él no aguanta la presión o no aguanta se van o vienen a la CDMX, posteriormente se van al departamento de Tlatelolco, tienen relaciones sexuales, él le dice que es un genio, ella se empieza a burlar y él no aguanta este tipo de burla, ¿no? Lo que hace ella, más bien lo que hace él, la golpea, ella cae, este chavo se espanta, pero se levanta Sandra y empieza a gritar. Entonces es donde empieza a cometer este acto, ¿no? Este delito de homicidio. Pero para llegar a todo esto fue por parte del Ministerio Público, por parte de las instituciones, ¿no? Proveedores de Internet, por parte de los policías, por parte de peritos. Fue un trabajo enorme, fue un trabajo profesional, que no siempre el gobierno capacita a sus auxiliares en este tipo de delitos, ¿no? Porque obviamente muchas veces el personal, el policía, el perito tiene que invertir en su capacitación, en su formación, ¿no? Pero una vez que se analiza todo esto, a esta persona la agarran en Querétaro. ¿Y cómo lo agarran? Bueno, aparte de que hubo un análisis de su teléfono celular, fue por una llamada anónima que en su momento hacen ahí en la Fiscalía de Homicidios, y lo que hacen los compañeros, pues se van a Querétaro y a buscarlo, restaurante por restaurante, restaurante por restaurante. ¿Por qué? Porque ya les habían dicho que él trabajaba de mesero. Y esta es la forma que lo identifican y lo detienen y lo traen para acá, para la CDMX, ¿no? Pero pues sí hay un tema ahí, porque un año después se hizo esta detención cuando en su momento se pudo haber hecho los primeros días, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que cuando se hace el cateo de este departamento, llega la mamá y a la mamá le informan cuál era la causa del cateo. Pero como la mamá no era investigada, a la mamá la dejan ir. Yo creo que el error que cometió en ese momento Policía de Investigación o el MP en su momento es que no hubo un seguimiento a la mamá. Obviamente llega la mamá, le informa al papá, le informa a este Javier que lo estaban buscando y el chavo se da la fuga, ¿no? 14, 7, 10, no, 12, 13 años. Entonces, es sí es importante el rol de las tecnologías que juegan en este tipo de delitos, pero siempre y cuando haya ese análisis, haya ese personal, sobre todo capacitado, para que se haga esa investigación, ¿no? Y bueno, pues al final de esta presentación, pues yo quiero presentar, por ejemplo,
al menos en la CDMX hay una línea de ayuda, que es SOS Mujeres asterisco 765. Sí es delicado porque la violencia contra la mujer ha aumentado bastante, ¿no? Simplemente aquí hay unos datos, que la alerta por violencia contra mujeres revela que los feminicidios en la Ciudad de México disminuyeron el 23% en el primer semestre de 2022. Pero como yo les había dicho, estas pues se van maquillando, ¿no? Las van, las clasifican como otro tipo de delitos, ¿no? Pero esta línea sí es muy importante. Aquí les muestro un video de este protocolo, a ver si se Con escucha. el protocolo asterisco 765 se han atendido más de 182,000 llamadas de mujeres en situación de violencia. Se les brinda atención personalizada y permanecemos con ellas en la línea hasta que lleguen los servicios de apoyo. Cuando ella refiere qué es lo que pasó, qué tipo de violencia recibió, bueno, podemos solicitar servicios de emergencia como la unidad médica en caso de que existan lesiones en la víctima, y en caso de que no sea así, se le brinda la información necesaria para poder realizar una denuncia. Acompañamos a las mujeres a realizar un procedimiento jurídico en situación de violencia. Para mí, el ayudar a muchas mujeres tiene que ver con poder contribuir a su cambio en su historia de vida. Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación. Sí. Pues es importante, ¿no? Nosotros desde parte de la asociación tratamos de dar esa información de prevención, de dónde acudir, a dónde llamar, cómo guiarlos, ¿no? Pero sí es un poquito difícil porque obviamente CDMX es una cosa, Estado de México es otra cosa, los estados son otra cosa, los protocolos son muy diferentes, ¿no? Pero a partir de nuestra trinchera, pues sí tratamos de asesorar, de prevenir, de realizar contenido. ¿Para qué? Pues para que sean menos las víctimas de los delitos cibernéticos y las personas delincuentes, pues bueno, tengan este tipo de pena y estén en un reclusorio. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por ahí sí hay algunas preguntas, Gabriel, y me gustaría leértelas y también, por supuesto, invitar a los demás que estén actualmente conectados a que hagan sus preguntas y que, bueno, aprovechen a tan valioso ponente y a una persona tan experimentada en este ámbito para realmente aclarar sus dudas, porque yo creo que este es un tema especialmente delicado y bueno, aunque tal vez hay muchas personas, tal vez de otras partes del mundo, de tanto de Centroamérica, Sudamérica, Europa. Yo creo que sería muy importante tener un panorama de lo que pasa actualmente en otros lados, especialmente lo que pasa en nuestro país, en México, y es bien importante resaltarlo. Así que, Gabriel, si gustas, te voy leyendo algunas de las preguntas. Tenemos a un anónimo y nos dice: profesor, cuando uno encuentra material ilegal, haciendo referencia a, bueno, CP, como dice, o pornografía infantil específicamente, moralmente quería denunciar, pero legalmente podemos hacerlo, ya que yo quiero ingresar de manera ilegal a un sistema. Imagínate, salgo de allí y se me quedó dando vueltas la cabeza. ¿Podemos denunciar? Sí, éticamente debemos denunciar cuando hay este tipo de material específico por infantil. Sí se debe denunciar ante las autoridades. ¿Para qué? Para que las autoridades hagan su investigación. Si no hay una denuncia, el MP no le puede dar parte a la policía cibernética y no puede haber esta investigación. En su momento, hace años, este tipo de material, por lo general era a Estados Unidos, pero ahí por el 2009, en México, este delito empieza a repuntar, pero ya con actores mexicanos. Un tema muy delicado porque hubo un caso donde un padre estuvo involucrado con menores de edad y dentro de su computadora, cuando las autoridades hacen su investigación, encuentran bebés. Entonces, sí es éticamente, moralmente, y creo que estamos obligados a denunciar cuando encontremos este tipo de material o seamos observadores de este tipo de delitos. Excelente. Bueno, tenemos por ahí otra pregunta que nos dice: ingeniero,
¿Piensan que las leyes actuales realmente protegen a las víctimas de ciberdelitos? Sí los protegen, pero una parte. ¿Por qué? Porque los delitos cibernéticos van evolucionando. Entonces, en cuanto el legislador tipifica algo, ya avanzó y ya salió una nueva técnica, ya salió un nuevo delito. Entonces, sí se protege, pero se tiene que aterrizar a lo que esté en el Código Penal. Por ejemplo, fraude, fraude digital no hay como tal, pero se aterriza al delito de fraude o de robo en el código, ¿no? Sí lo protege, pero es lento, es lento. ¿Por qué? Porque muchas veces el personal no está capacitado o simplemente el trabajo se desborda. Excelente, muy bien. Nos pregunta también Rubén Darío Bizaguirre. En el caso de que se realice la denuncia, ¿quedaría protegida la identidad del denunciante? Digo, para evitar represalias de los ciberdelincuentes. Sí, de hecho, cuando se denuncia, pues, el Ministerio Público tiene un acuerdo de confidencialidad con los datos personales de la persona denunciante. Aquí, pues, tenemos otro tema, ¿no? Que pues muchas veces, como estos sistemas están expuestos o pueden ser vulnerados por un hacker o por personas o por el propio personal, es posible que se pueda acceder a esa información desde dentro. Pero sí, el Ministerio Público tiene esa obligación de salvaguardar los datos personales del denunciante y de hecho hay un acuerdo de confidencialidad que hacen ellos cuando se inicia este tipo de denuncias. Excelente. Tenemos también una pregunta de Walter Verdún. ¿Qué tipo de pruebas se necesitan para denunciar un abuso en Roblox? Ok, ahí la importancia de denunciar este tipo de plataformas es la evidencia digital. Necesitamos primero, pues, saber la cuenta, necesitas saber hacer las capturas de pantalla, tener los nombres de usuarios o todos los datos que se puedan proporcionar. Y ya cuando la víctima tenga que ir a denunciar al Ministerio Público, tiene que llevar todas estas pruebas digitales. Y obviamente no borrar nada, porque muchas veces lo que hace el usuario es borrar la información, dar de baja una cuenta. Entonces ya no hay elementos pues, para que el Ministerio Público ordene una investigación. Entonces sí se debe de fijar digitalmente o tomar fotografías con el mismo celular, este tipo de pruebas y llevarlas impresas en alguna memoria USB cuando hagan su denuncia. Excelente, muy bien. Tenemos otra pregunta de Roberto Elorza, que nos dice, buenas tardes, gracias por este tipo de evento, es muy interesante y necesario. Mi pregunta es, ¿la información para el dictamen que se mostró o algún otro, la información de Facebook, sale de capturas de pantalla o hay alguna aplicación para que esa información sea aceptada como evidencia? Ok, pues hay un proceso, ¿no? Hay una metodología para hacer este tipo de dictámenes o también se les puede llamar opiniones técnicas, informes técnicos, dependiendo quién lo haga. Como privado, para mí sería un informe técnico y sí, puede ser, el método puede ser capturas de pantalla, puede ser fijación, un perito toma fotografías de la red, del monitor. Ese puede ser, pues, Windows ofrece diferentes herramientas o por medio de fijación fotográfica, por medio de una cámara o por medio de un celular. Excelente, muy bien. Y creo que tenemos por ahí otra más que nos dice, ¿qué responsabilidad tienen las empresas de tecnología para protegernos frente a ataques digitales? Ok, la responsabilidad, obviamente, si no cumplen con la ley, hay un apercibimiento para ellos, pero como lo comenté desde un principio, no hay una legislación informática que los obligue a proporcionar estos datos. Por ejemplo, Twitter, bueno, ahora que es Facebook, por ejemplo, obviamente se les manda la petición por medio de un oficio ministerial y ellos contestan, puede a la semana. Entonces no hay algo que los obligue a responder inmediatamente, ¿no? De hecho, por ahí recuerdo que en su momento a X se les hizo una petición y ellos contestaban en ese momento, ¿sabes qué? Pues no hay nada que me obligue que yo te dé esta información. ¿Por qué? Porque yo me regulo con la legislación americana, con las leyes americanas, y no hay forma. Entonces, pues consecuencia legal, ¿no? Ahí sí, si el MP pide o el juez pide esta información, pues yo tengo entendido que las telefonías sí ya las dan, lo más rápido son 2, 3 días, ¿no? Pero por ejemplo, X me tardan un poco más, pero no hay una consecuencia o no hay un procedimiento económico o legal hasta esas empresas, porque al final estas empresas la mayoría son americanas. Excelente, muy bien. Tenemos un par más. Una que nos dice,
¿Qué hábito digital podríamos cambiar hoy para reducir esa vulnerabilidad que tenemos ante ciberdelincuentes? Ok, primero la prevención, ¿no? Tomar pues medidas tan sencillas como fortalecer las contraseñas, tener antivirus actualizados, no dar clic a diferentes enlaces maliciosos que estén en la red, no buscar piratería, ¿no? Pero sobre todo, tener estos métodos de cuidado al nosotros consultar algo en la red. Entonces, son pequeñas medidas, pero estas medidas son importantes y básicas, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se llama ingeniería social, ¿no? Y ahora está de moda en los hackeos de WhatsApp, ¿no? Que les roban las cuentas. Pues les llegan al enlace o les llegan a pedir un código y el usuario lo proporciona. Yo creo que también es un poco de sentido común, ¿no? Si algo se ve demasiado bueno, pues es algo que está mal, como lo que yo mencionaba de la venta de vehículos por medio de Marketplace, de Facebook. No, si un vehículo cuesta 100,000 y te lo están ofreciendo 50,000, yo creo que ya desde ahí la alerta de cada persona debe entrar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un vehículo cueste menos y me están citando en cierto lugar? Pues no, simplemente ese tipo de pasos de ciberseguridad son básicos, pero nos van a ayudar mucho para salvaguardar nuestros datos personales y no ser víctima de los ciberdelincuentes o de los delincuentes. Ok, excelente y coincido totalmente contigo, Gabriel, en ese aspecto de la ingeniería social. Es correcto. O sea, todo ese tipo de estafas, de fraudes, de extorsiones, vienen a raíz de un ataque de ingeniería social. Ahí nos está explotando una vulnerabilidad en un software. Están explotando una vulnerabilidad contra nosotros, una vulnerabilidad humana. Y muchas veces, incluso carecemos de las herramientas, incluso de las capacidades personales, creo yo, para detener estos ataques, porque al ser incluso, por ejemplo, aprovechar sesgos cognitivos en nosotros, pues indudablemente vamos a tener una reacción natural, humana. Es decir, no estamos mal, sino que están aprovechando una vulnerabilidad ya existente en nosotros. Así es. Y bueno, tenemos otro par de preguntas más y con esas finalizamos. Nos dice Nancy Salazar, ¿cuáles son las recomendaciones a seguir para las personas que son víctimas de apps montadeudas? Es decir, están las recomendaciones básicas en Internet, pero no sé si haya algo más allá de eso. He visto luego personas ofreciendo servicios de parar ese acoso de parte de ese tipo de aplicaciones. Ok, bueno, estas aplicaciones montadeudas, su origen es lo que es préstamos gota a gota, ¿no? Obviamente evolucionan a estas aplicaciones. Obviamente ahí es un factor social, porque hay en ciertos estados de la República que hay más víctimas que en otros, entonces ahí viene un factor social, ¿no? Pero yo creo que el usuario, la facilidad de obtener dinero, ¿no? Porque, ay, nada más bajo esta aplicación y me van a dar 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos, sin tantos requisitos, ¿no? Ahí viene parte del usuario, ¿no? O sea, nada es gratis en esta vida. Y ahí viene la parte del ciberdelincuente. Una vez que uno baja esta aplicación, al usuario baja esta aplicación, se le da acceso a toda la información del teléfono. Ok, ¿cuáles serían las medidas una vez que ya se bajó, ya uno es víctima? Primero es la denuncia, es muy importante. La denuncia, guardar la evidencia digital, los mensajes, porque mucha gente borra los mensajes, entonces ya no hay una prueba para que el Ministerio Público investigue. La otra es, ya una vez que se tiene toda esta prueba ya impresa o en alguna UCB, lo más recomendable, porque el acoso es tanto que luego la víctima ya no sabe qué hacer o se desespera o muchas veces llegan a pensar en el suicidio, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que una vez que ya se haya denunciado y se tenga esta información fijada digitalmente, se desinstale en la aplicación, se resetea el teléfono a lo que son sus inicios de fábrica y resguarde toda su información, fotos, videos, todo. Y si es posible, cambien de número telefónico. Y obviamente cualquier mensaje que les llegue, o llamar, no las contesten, no contesten el mensaje de WhatsApp, porque muchas veces la persona se engancha. Entonces serían esas tres partes, o sea, desinstalar, limpiar el teléfono, formatearlo, y si es posible, pues cambiar el número telefónico, aunque a veces muchos de nosotros el número telefónico lo tenemos daño, pero sí cambiar el número telefónico
y la denuncia, ¿no? Estos cuatro serían los más importantes, sobre todo la denuncia, porque muchas veces quieren denunciar en Facebook, quieren denunciar en la red, es que soy víctima, es que quiero que hagan algo, ¿no? Pero pues obviamente nosotros como asociación, que si nos llegan estos mensajes, es que quiero denunciar, nosotros no somos una autoridad, nosotros orientamos a dónde pueden denunciar, de hecho les pasamos los datos de las, pero esa cultura de denunciar, pero sobre todo de no caer y usar nuestro sentido común, porque sí está la presión bien difícil, el modus operandi de estas personas es bien difícil y sí se puede llegar a tener ese contacto físico, los delincuentes que nos vayan a buscar a nuestras casas para hacer activa ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí, denunciar, desinstalar, formatear y en casos extremos cambiar el número telefónico, ¿no? De la línea. Esos serían los pasos a seguir. Totalmente de acuerdo. Y hay otra pregunta por ahí de Roberto Ain que nos dice, ¿por qué hay tantas omisiones a las alertas de vulnerabilidades en empresas e instituciones de gobierno, llegando al punto de que filtren sus datos o que hagan un secuestro de estos? Ok, vamos a publicarla, que nos está impuesto nuestro gobierno. Los gobiernos no quieren invertir en personal capacitado, ¿no? Y como cuando sale una administración, entra otra, pues a lo mejor las personas que están capacitadas o tienen ya el conocimiento de protección de ciertos sistemas, las corren para meter a personas nuevas que no tienen ese conocimiento. Entonces, obviamente, como el pago es poco y las personas que saben, las personas que tienen certificaciones, gente que esté capacitada, obviamente, pues no va a trabajar y se va a ir a empresas privadas. Por eso la filtración de la información, tanto por un hacker como de personal, su propio personal, porque obviamente hacen una copia, muchas veces las bases de datos las tienen en Excel, hacen la copia, la sacan en un USB y ya lo que vemos, la venden, ¿no? Entonces es por eso que hay muchas vulnerabilidades. Son humanas, son tecnológicas y es de infraestructura. Ese es el tema. Muy bien. Y ahí, bueno, vamos a leer un par más. Nos dice, por ejemplo, Rubén Darío, en el caso de la creación de perfiles falsos de Facebook u otra red social, los investigadores pueden solicitar a la empresa de esa red social la IP desde la cual fue generado ese perfil. Sí se puede, sí lo pueden solicitar, pero recordemos que estas redes sociales solamente responden a las autoridades. En este caso, a lo que es un juez, que ya es ahorita un juez, por medio de la petición del Ministerio Público, y una vez que llega esta información, se lo da a las policías cibernéticas para que hagan este tipo de investigaciones. Un particular no puede. Bueno, aunque lo solicite, las redes sociales no dan ese tipo de. Y también depende el delito. Ahorita no me queda muy claro ahorita el tipo penal, pero en su momento solamente daban información para delitos de alto impacto, como es un homicidio, como es un feminicidio, como es lavado de dinero, pero no todos. Por ejemplo, porque me está acosando un perfil, que me está haciendo bullying, me está amenazando, en su momento, y eso lo voy a investigar, no dan información por ese tipo de delitos o ese tipo de técnicas. Simplemente para ciertos delitos de alto impacto, estas empresas dan esa información. Tenemos también por ahí una pregunta de Brandon que nos dice, ingeniero, ¿con qué programas se puede realizar un peritaje informático forense? Ok, hay diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, depende de lo que queramos, pero para el análisis de telefonía celular, lo que es el teléfono, está un programa que se llama Celebral, hay otro programa que se llama Oxygen, hay otro programa que se llama MobileEdit. Eso es para hacer el análisis forense de un teléfono. Para hacer, por ejemplo, la georreferencia de una sábana telefónica, yo les voy a mostrar aquí una sabanita, lo muestro rápido. Por ejemplo, esta es una sábana telefónica. Para hacer este análisis, obviamente se necesita, y lo hacen con un programa que yo manejo, que se llama I2, que lo que hace este programa procesa grandes cantidades de información. Entonces, así nos evitamos de procesar
o de analizar en Excel, ¿no? Que costaría más. Y por parte, por ejemplo, esa es telefonía y por ejemplo de computadoras de un disco duro, hay un software que se llama FTK, pero también se puede hacer Polymer, el Kali, por ejemplo. Entonces, es un conjunto de herramientas para hacer un análisis forense. No se está casado con una, porque a lo mejor una herramienta saca cierta información, pero otra herramienta no lo saca. Entonces, es un conjunto de herramientas. Esos serían los que me vienen ahorita a la mente. Correcto, y sí, coincido totalmente también. Bueno, aquí en México, de hecho, creo que sí. Yo creo que para fiscalías y todo eso, la más utilizada es Cellebrite, ¿no, Gabriel? Aquí en México yo creo que es la más utilizada. Por ahí, por ejemplo, nos dice Guillermo Quintana que no hay que olvidar que es de alto costo, y efectivamente es de bastante alto costo. Pero claro, yo creo que si se trata de una institución de gobierno cargada de realizar las investigaciones, se necesita este tipo de programa de licencia realmente de pago. Ahora bien, que si se trata de a lo mejor una persona que quiera aprender este tipo de cosas, por supuesto no se va a ir a comprar un Cellebrite, estamos de acuerdo, ¿no? Va a utilizar un open source. Sí, yo, por ejemplo, que trabajo como perito externo, obviamente ya privado, pues mis herramientas son diferentes. De lenguaje abierto, muchas veces trabajo con las versiones que dan estas empresas, que no son de paga, pero que hacen el trabajo, porque comprar una licencia, por ejemplo, de Celebra, es muy caro. Y ahorita con los teléfonos chinos, estas licencias han aumentado a millones. ¿No? Entonces, sí, para un perito externo particular es muy difícil, pero hay otro tipo de herramientas. Por ejemplo, el móvil Edit, si no mal recuerdo, para un teléfono, creo que la licencia solamente se puede usar una vez, creo que son como 3,500 pesos, más o menos. Entonces le da accesos, analiza el teléfono y ya, para un dictamen pericial, y eso es lo que al final en un juicio es lo que nos van a atacar por ahí. A ver, usted utilizó software original o pirata, ¿no? Entonces, sí vale la pena invertir, pero no todas las herramientas tenemos acceso, ¿no? Porque sí es muy, pero muy caro. Y aparte, estas empresas, muchas empresas son israelíes, entonces no se los venden a particulares, siempre se los venden a gobiernos. Entonces yo quiero, oye, yo quiero un Celebrite con la licencia. No, pues tú quién eres, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Correcto, y leemos las últimas dos preguntas. Tenemos la primera que es de María Fernanda Peralta. Ingeniero, soy de Argentina. Muy interesante su charla de hoy. Quisiera hacerle una consulta. ¿Cómo averiguar una plataforma donde los ciberdelincuentes suben videos de asesinatos en vivo? Gracias por darnos sus conocimientos. Bueno, este tipo de plataformas muchas veces están en la dark web, ¿no? Pero obviamente no sé cómo se maneje la Procuración de Justicia en su país, pero lo primero es denunciar. Ya los especialistas hacen este tipo de investigaciones, hacen este seguimiento de IPs. ¿Para qué? Pues para tratar de dar con los delincuentes o con las personas que administran este sitio, ¿no? Sí se puede y sí hay esa herramienta, pero sí es un poco difícil, pues porque pues, los ciberdelincuentes pueden usar una VPN, por ejemplo, pueden usar un proxy, ¿no? Ese tipo de herramientas que ocultan una IP, pero de que es posible, pero sí se necesita la denuncia, se necesita la liga, se necesita saber el foro o dónde se vio, o por ejemplo son grupos de Telegram, ¿no? Que este es un campo de cultivo para este tipo de delitos, ¿no? Entonces, sí se necesita todo este tipo de datos, pues para que la autoridad haga su investigación y haga su rastreo digital correspondiente. Correcto, y coincido, yo creo que también se refieren más que nada a la dark web, que es donde abundan esta clase de sitios, pero incluso muchas veces ni siquiera son sitios reales. Te cobran, te estafan, se acabó tu dinero y además, muy probablemente ese sitio está siendo vigilado por autoridades. Entonces, no solo vas a ser estafado, también hasta probablemente vas a ir preso o vas a ser investigado. Este mismo de situaciones, de hecho, aplican para cuando una persona quiere decir, ¿sabes qué? Me voy a meter a buscar a la dark web, un hacker, un homicida, imagínense. No, No, pues, por supuesto, nos va a hacer total, nos va a poner en la mira, ¿no? Entonces, sí, es muy híjole, delicado.
Y tenemos una última pregunta. Cintia Martínez nos dice, ¿qué tan accesible es obtener una sábana telefónica? Ok, la sábana que yo les mostré, obviamente es más, eso, no vamos a poner ningún número, es de un caso que se está trabajando del delito de robo, pero esa sábana, como yo la tengo, es porque obviamente el abogado se la solicitó al Ministerio Público y el Ministerio Público al juez. Esa es la triangulación legal. Tengo entendido que hay formas de obtener este tipo de información, pero obviamente es un delito, es un tema delicado, pero aunque la persona tuviera ese contacto con las telefonías y a lo mejor por ahí vendiera una sábana, pues no se puede ofrecer en un proceso legal, porque no hay forma de justificar legalmente la obtención de esa información. Entonces, legalmente, por medio del juez, al MP, y del MP se lo da al policía o al perito. De otra forma, como es con lo oscurito, es muy difícil, al menos pues no, yo no conozco, aunque sí tengo, sí tengo ese entendimiento de que sí se pueden obtener esas sábanas por fuera, no, sería muy difícil, es un delito y no lo recomiendo, ¿no? Pero como todo, si hay filtración de bases de datos del INE, pues yo creo que también de sábanas telefónicas, ¿no? Pero pues ahí hay que tener, yo creo, el contacto adecuado con cada empresa, pero el camino legal es juez, MP, y de ahí hacia sus auxiliares. Esa es la forma correcta. De acuerdo, y también, como tú dices, puede ser que lo obtengan, por ejemplo, a través, más o menos también de lo que conozco yo, a través de una triangulación de las torres celulares. Es un proceso muy técnico, se tiene que medir la latencia, etcétera. Pero, aunque la consiguieras así, como dice Gabriel, en efecto, no procede. O sea, te van a preguntar, oiga, ¿y usted de dónde sacó estos datos? ¿Cómo es que tiene estos datos? No procede. Sí, de hecho, es una violación de comunicaciones privadas que está ahí en nuestra Constitución. Entonces, en el momento en que, bueno, yo estuve trabajando un rato en la Comisión Nacional de Búsqueda y de repente, pues, la gente desesperada por buscar a sus familiares, a lo mejor consiguen la sábana, ¿no? Eso jamás se les preguntó, pero legalmente, ¿cómo justifican esa información? Pero es donde viene la importancia de que nuestras autoridades se apliquen, se invierta en conocimiento, se invierta en personal, se invierta en tecnología, que simplemente en su momento había menos de 100,000 personas desaparecidas y no localizadas. Actualmente hay arriba de, si no mal recuerdo, arriba de 120,000, a ver, por aquí tengo la estadística, arriba de 133,000 personas desaparecidas y no localizadas. Si es que no me equivoco. Y muchas veces los trabajos se hacen de campo de los colectivos y es muy importante y es fundamental este tipo de trabajo en campo para este tipo de búsquedas, pero en su momento se olvida un poco de los análisis de las tecnologías, porque pues, a mí me preguntaban, oye, ingeniero, ¿qué cree que mi hija está desaparecida, pero su Face todavía está en línea y ya desapareció hace como 2 semanas, pero su Face sigue en línea, está activo e investigar? Como no hay esa capacitación o no hay esa tecnología o no hay esa inversión, pues se queda en búsqueda, pero no explotan pues un análisis de un celular, un análisis de una red social, un análisis forense quizás de un dispositivo. Ahorita no les mostré que, por ejemplo, una computadora, al usar este software forense, se pueden obtener muchos datos. ¿Cómo se obtiene el correo de Sandra o de Javier? Pues fue por medio de estos análisis que por medio de ceros y unos, hexadecimal, se van uniendo los caracteres y se formó el Facebook, ¿no? El nombre, el correo, ¿no? Entonces, como no se tiene este tipo de conocimientos, pues, híjoles, es muy lamentable, pero sí hay personas que tienen este conocimiento, pero obviamente no se van a arrojar a gobierno. Como no hay esa explotación, pues no hay esta persecución, no hay esta localización, no hay esa investigación, y por eso los delitos van en aumento, aunque nuestras autoridades digan lo contrario, ¿no? Pero sí es muy, muy, muy lamentable, pero bueno, ahí está la respuesta. Entendido perfectamente, Gabriel. Y bueno, con esto finalizamos el evento del día de hoy. La verdad, en lo particular, te felicito totalmente, Gabriel. Interesantísimo el caso, incluso de esta chica, yo lo había escuchado alguna vez, sin embargo, no tenía el conocimiento a profundidad y pues
qué desafortunada situación, pero aquí es donde la tecnología debe entrar precisamente a ayudarnos, donde la tecnología, la inteligencia artificial, el machine learning, todo lo que estamos viendo, donde tiene que venir también a impactar, ayudarnos a potenciar estas investigaciones y, por supuesto, igual como dice Gabriel, sí, todas estas tecnologías deben de estar presentes, pero ¿y si no están presentes los personales, los empleados necesarios, los profesionales, los especialistas necesarios? Pues no lo van a saber manejar, no van a saber qué hacer, se va a quedar así. Entonces, pues debemos de tener también una gran concientización sobre esta clase de asuntos que son tan delicados, tan crudos, pero que forman, lamentablemente, parte incluso de nuestro día a día. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a todo el público por, bueno, haber asistido al webinar del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les haya parecido muy interesante. Pues yo incluso dejo por ahí el balón botando y ojalá que en una segunda ocasión Gabriel pueda acompañarnos nuevamente, ya que yo creo que hay material, pero de sobra, para que pueda seguirnos platicando sobre algún otro caso, más cosas que se pueden hacer, sobre más orientación. Así que muchísimas gracias nuevamente, Gabriel, a ti, a la asociación, todo tu equipo, y gracias a todo el público por estar aquí el día de hoy. Los invitamos también a seguir todas las redes oficiales de la asociación. Por supuesto que aunque se encuentre en México, yo creo que se encuentra perfectamente a disposición de apoyarlos en alguna situación que, claro, esté en sus manos. Así que muchas gracias, Gabriel. Excelente trabajo y muchísimas gracias al público. Si tienes algún mensaje de despedida, adelante. Espacio. Y bueno, pues a nuestros audiencia que nos hizo el favor de conectarse, pues yo les invito a que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden encontrar como Asociación Mexicana de Investigadores Digitales de la Ciberseguridad en Internet. Así nos encuentran, y pues denos like. Ahí subimos contenido, generamos contenido, también damos ciertos servicios como dictámenes periciales, investigaciones digitales y obviamente asesoramiento, y damos esos tips o ese contenido de prevención. Y pues bueno, estamos a la orden, estamos para servirles y pues muchas gracias por su atención. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Nos vemos para el siguiente y prepárense porque se vienen siguientes invitados sorpresas que estamos seguros que les van a gustar. Esperamos que les haya gustado el evento y que, como siempre, les haya parecido de la más alta calidad y del más alto estándar, y que tengan una excelente noche. Nos vemos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy amable.